Bueno, pues, entonces vamos a empezar con la parte de absorción. Bueno, primero que nada hay que recordar que nosotros tenemos dos tipos de situaciones en un sistema para la parte de obtención de algún material en la parte de ingeniería química. Son las operaciones unitarias y son los procesos unitarios, ¿sale? Los procesos unitarios se refiere a todo lo que conlleva una reacción química, un cambio químico, y la parte de operaciones unitarias conlleva a, obviamente, nada más puras separaciones físicas, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de las operaciones unitarias, pues tenemos un mundo de operaciones y normalmente nosotros vamos a toparnos con pared en la parte de absorción, porque conlleva pues muchos conceptos, ¿vale? Entonces vamos a tratar de recordar estos conceptos. Bueno, entonces lo primero que voy a ver, o lo primero que a mí me interesa, es precisamente pues checar esto, ¿no? ¿Qué es la absorción y para qué me sirve? Bueno, ahorita voy a regresar a esta diapositiva y ahorita vamos a checar nada más de este lado. Bueno, se supone que en la parte de absorción, lo primero que yo debo de entender y lo primero que me debo de interesar es que yo voy a tener un gas, esto de acá, yo voy a tener un gas, y este gas es un gas que está sucio, es un gas que tiene un componente que a mí me interesa, o es un gas que yo no puedo tirar como tal a la atmósfera. Entonces, este gas yo lo voy a meter a una torre, a una torre que en este caso vamos a ver torres empacadas. También pueden ser perforadas, pero bueno, eso ya lo vieron en separación por etapas y si no luego lo comentaremos. Pero se supone que aquí lo importante de esto que vamos a estar explicando es que este gas tiene una característica. Este gas es un gas que en este caso lo vamos a llamar que es un gas rico. Un gas rico. Pero rico pues es muy subjetivo. ¿Rico en qué? O algo por el estilo. Bueno, eso es lo primero que vamos a empezar a checar, ¿no? ¿Cuál es mi sistema? ¿Cuál es mi operación? Bueno, entonces este gas se va a alimentar acá y yo del otro lado voy a alimentar un líquido. Este líquido, pues precisamente, bueno, aquí se me fue. Este líquido precisamente nosotros lo vamos a alimentar por la parte de arriba. Ahorita les voy a platicar cada una de las cosas, ¿no? Esto nada más como la parte de introducción nada más. Entonces tenemos un líquido, ¿no? Este de acá. Lo vamos a introducir por acá y este líquido es pobre. Entonces, cuando entren a la columna, pues se van a poner en contacto continuo, se van a poner en contacto directo, es decir, aquí no, el gas no va por dentro ni va por fuera, sino todo se pone en contacto aquí, dentro de mi columna, con unos empaques, y al final, pues voy a obtener el gas por arriba, y el líquido por abajo. Es el chiste, ¿sale? Lo importante aquí es, pues prácticamente imaginarnos lo que es la parte de la aplicación. ¿En qué momentos yo no quiero, por ejemplo, tirar un gas directamente a la atmósfera? Bueno, sobre todo en la parte ambiental, yo no quiero, por ejemplo, aparte de que no quiero, yo no puedo, porque la ley me lo prohíbe, yo no puedo, en este caso, tirar, por ejemplo, con, no sé, dióxido, ¿no? Dióxido de azufre. Entonces, lo tengo que limpiar de alguna manera. Entonces, la única manera de limpiar es buscar, en este caso, un líquido que sea afín, y que pueda disolver, por así decirlo, o que pueda absorber el dióxido, ¿sale? Bueno, entonces ahora, lo importante aquí pues, es lo siguiente. Voy a regresar a la diapositiva anterior. ¿Qué es absorción? Ok, absorción es cuando yo quiero limpiar un gas, ¿sale? Quiero limpiar un gas. Aquí dice, la absorción de gases es una operación de separación de uno o varios componentes de una mezcla gaseosa. En este caso lo vamos a ver nada más el de 1, y aquí viene la primera parte importante. El componente que yo quiero separar lo vamos a llamar mi componente A. Este componente que yo quiero separar, la nomenclatura que utilizamos aquí en ESICRI es mi componente A. Entonces, si en mi problema me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que tú separes
CO2. Ah, bueno. Entonces el CO2 es mi componente A. Es el componente importante. Ajá. Entonces vuelvo a repetir. La absorción, ajá, es una operación en la cual yo quiero limpiar un gas. Ajá. Yo quiero limpiar un gas, pero limpiar es subjetivo. Porque cuando yo quiero limpiar, pues obviamente yo necesito saber qué es lo que yo quiero limpiar. En este caso, lo que yo quiero limpiar precisamente es mi componente que se llama el componente A. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿con qué limpio el gas? Ah, bueno, yo voy a limpiar ese gas, ajá, ocupando un líquido. Entonces, lo primero que tengo que pensar cuando yo esté diseñando, o es más, lo primero que tengo que pensar cuando escucho absorción es absorción. Yo quiero limpiar un gas, ok, pero no quiero limpiar todo, solamente quiero limpiar un componente. Este componente se llama componente A, ajá. ¿Y cómo lo voy a limpiar? Lo voy a limpiar por medio de un líquido. Entonces, mi sistema, si se fijan, precisamente es como el que estaba en la diapositiva siguiente. Ajá. Tengo un gas. Este gas está rico en un componente que se llama el componente A. Y yo lo voy a limpiar con un líquido. Bueno, entonces aquí abajito, ¿no? En la parte amarilla. Por lo tanto, en la absorción nos interesa recuperar el compuesto A, que precisamente era lo que yo les estaba comentando. Ajá. Y vamos a la siguiente diapositiva, ahorita regreso. Lo importante es que el gas siempre lo voy a alimentar por este lado, por aquí abajo. Ajá. Yo tengo que en mi columna tengo dos partes. Ajá. Lo que yo denomino 1 y lo que denomino en este caso 2. La parte de 1 se llama base. Esta de acá 1 se llama base. Y la parte que está en 2 se llama domo. Ajá. Entonces el gas siempre se alimenta por la base. Ajá. Y sale por el domo. Sale obviamente en este caso, por la parte de que los gases son volátiles. Ajá. En cambio, el líquido va a ser alimentado por el domo. Y pues obviamente por gravedad va a salir por la base. Entonces, lo primero que debo de entender, sea absorción o sea agotamiento, este va a ser mi sistema. Yo siempre voy a alimentar el gas por 1 y va a salir por 2. Lo voy a alimentar por la base y en este caso va a salir por el domo. Ajá. Vamos a alimentar el líquido por el domo y va a salir por la base. Es prácticamente lo que debo de entender. Entonces aquí viene también otra cosa bien interesante. Muchos dicen, oye, pero ¿por qué no vamos directamente a conversión de concentraciones? ¿O por qué no vamos a la parte de los flujos? Bueno, porque esto de aquí, esta clase del día de hoy, es de las más importantes porque nosotros vamos a diseñar en algún momento la columna, la superficie. Ajá, entonces por ejemplo, aquí me voy a adelantar un poquito. Hay una fórmula que dice superficie es igual a gasto volumétrico, ajá, sobre la velocidad. Esto no es importante, bueno, sí es importante, pero no importa aquí. O sea, todavía no llegamos a esa parte, ¿no? Nada más quiero hacerles la anotación. Superficie es igual a gasto volumétrico sobre la velocidad. Ajá. Pero esta formulita de aquí, para diseñar en este caso la superficie o la sección transversal de mi columna, ajá, pues aquí puede ser GB1, puede ser GB2, porque hay gasto volumétrico en 1 y hay gasto volumétrico en 2. Y la velocidad del gas puede ser velocidad del gas en 1 o velocidad del gas en 2. Pero en muchas ocasiones no nos vamos a acordar de esto que acabamos de ver. A ver, una absorción, tenemos que vamos a limpiar el gas. Ajá. Y esta mezcla gaseosa que está rica se alimenta por la base, es decir, se alimenta en 1. Entonces, si yo utilizo la lógica, ajá, les digo, esto es simplemente una mera introducción. Yo voy a tener el gas en dos partes. La voy a tener en el domo y la voy a tener en la base. Pero si estamos en una absorción, ¿dónde está una concentración mayor? Ah, bueno, pues la concentración mayor o el flujo mayor también se encuentra en la base. Ajá. ¿Por qué se encuentra en la base? Pues porque se supone que es lo que yo quiero limpiar. Ajá. En una absorción quiero limpiar un gas. Entonces este gas va a entrar acá y una vez que se ponga en contacto con el líquido, mi componente que yo quiero limpiar, que se llama componente A, se verá en el líquido. Ajá. Entonces,
Cuando salga de la columna, pues mi gas ya va a estar limpio, es decir, sin alguna cantidad de A. Quiere decir que lo mayor en una absorción se encuentra en la base. Ajá, y bueno, ¿pero por qué me dices esto? Sí, les digo esto porque, por ejemplo aquí, gasto volumétrico en 1 y velocidad en 1. Oye, ¿pero por qué en 1? Ah, bueno, lo voy a poner en 1 porque es una absorción. Y en muchas ocasiones se van a tener que acordar de eso, ¿no? Ay, absorción, lo mayor estaba en 1. Agotamiento, ay, no me acuerdo por qué no lo he visto. Entonces, ojo con esto. Entonces, vuelvo a repetir esto y vamos a la parte de la conclusión. Absorción. En la absorción yo quiero limpiar un gas. Este gas es rico en un compuesto que se llama A. Y el componente A es el que yo quiero quitar. Ajá. Lo mayor en una absorción se encuentra en la base. Entonces, el compuesto A o el componente A se transfiere a la fase líquida desde el gas y se recupera, en este caso, por la base. Ah, caray, ah, caray, ah, caray, caray. ¿Cómo? Sí, vuelvo a repetir esta parte. Dice, el compuesto A se transfiere a la fase líquida. Ok, estoy de acuerdo. Originalmente se encontraba en el gas. Y dice, se recupera por la base. ¿Cómo que se recupera por la base? Sí, vamos a mi columna. Ok, entonces borro esto y ahorita voy a regresar a esa parte, ¿eh? Les digo, es la introducción además. Vamos a suponer que este fuera mi gas. Mi gas tiene de A 160 y de GS tiene 40. Oye, pero ¿qué es GS? Aún no lo digo. Ajá, lo voy a decir más adelante, no se preocupen. Ok, pero lo que me debe quedar claro es que lo que yo quiero limpiar es mi componente A. Entonces, esto que está ahí que dice GA1 es mi componente A, ¿sale? ¿Qué es? No sé, solamente le puse A. Ahora, el líquido también tiene A, está contaminado, bueno, no pasa nada. Entonces, lo que voy a hacer aquí, es alimentar así, de esta manera, y en el momento que se ponen en contacto la fase líquida y la fase gas, pues voy a transferir cierta parte de A, En este caso, dije, ¿sabes qué? Del gas que tenía 160 kmol por hora, yo logré transferir 144. Ok. Entonces, de los 160, yo transferí 144. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa algo muy sencillo. Sale el líquido, sale por la base, sale el gas, sale por el domo. Y entonces esto es muy sencillo. Si a la entrada yo tenía 160 kmol de A por hora y yo logré transferir 144, obviamente acá, de este lado, nada más me van a quedar 16. Entonces la concentración en la que sale o con la que sale precisamente el gas, pues ya es mucho menor. Yo ya me llevé 144 kmol. Y en la parte de líquido, bueno, pues en la parte de líquido, al principio nada más tenía 10 kmol de A. Y a la salida tiene 154 kmol de A. Entonces voy a regresar precisamente a esta parte de acá. El compuesto A se transfiere a la fase líquida desde el gas. Ok. Originalmente mi componente A se encuentra en el gas. A la hora de que entra a la columna, se transfiere. Aquí está la palabra clave. Se transfiere ¿a quién? A la fase líquida. ¿Y por dónde sale eso que recupero? Por la misma base. ¿Estamos de acuerdo? Eso es a lo que se refiere precisamente la absorción. Entonces, en la absorción, yo tengo un gas rico en un componente A. Lo meto en una columna. Lo meto con un líquido. Voy a limpiar una parte de A. Nada más de A. Entonces, esto que recupero sale por el líquido. Ahora, yo quiero que volvamos a checar esta parte de acá. Ok, la parte final, esta. Si se fijan aquí, yo puedo ver algo muy evidente. Por ejemplo, ¿cuánto valdría la corriente total en el líquido? En el líquido yo tengo 10 de A y tengo 70 de LS, que no sé qué es lo que vale todavía, ¿no? 10 más 70, bueno, pues aquí yo tengo 80 kmol por hora. Y en L1 serían 70 más 154. Es decir, yo aquí tengo
224. Perdón por mis numeritos, 224. De este lado del gas, a la entrada yo tengo 160 más 40. Yo tengo 200. Yo sé que ustedes lo pueden ver, ¿no? Pero bueno, esto lo trato de... Bueno, aquí ya me salió mal, ¿no? 200. Y luego en el domo tengo 40 más 16. 40 más 16. Tengo 56. Entonces yo quiero que ustedes me contesten algo. Bueno, como tal no me lo pueden contestar porque somos muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a comparar las fases con las fases, ¿no? Líquida con líquido y gas con gas. De los dos flujos, aquí tengo 80 y aquí tengo 224. ¿Cuál es el flujo mayor? Ah, pues el flujo mayor es el que está en la base. Aquí tengo gas con gas. Aquí tengo 200 y aquí tengo 56. ¿Cuál es el flujo mayor? El que está en la base. Quiere decir que en la absorción, todo lo mayor está referido a la base. Precisamente como les estaba comentando al principio. Ah, ok, entonces me voy imaginando las cosas de una vez. Antes de empezar con concentraciones, con balances, que con las gráficas y con todo esto, debo de empezar a imaginarme qué es lo que voy a hacer. Porque si yo no lo hago, entonces desde ahí viene la parte del fracaso en los problemas. Porque pues ni siquiera entiendo, ¿no? Nada más son puros números en un papel. Entonces yo debo de entender, ¿sabes qué? Yo tengo un gas que no puedo tirar directamente a la atmósfera. Entonces lo voy a meter a una torre empacada para quitarle cierta concentración de algún componente. Bueno. Entonces lo meto. Vamos a suponer que fuera gas natural, ¿no? Imagínense, gas natural. Y tiene por ahí ácido sulfídrico. Pues no puedo meter el gas natural con el ácido sulfídrico. Entonces yo tengo que retirar cierta cantidad del ácido sulfídrico para poder utilizar el gas natural, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, como tiene cierta cantidad de ácido sulfídrico, lo meto con agua. Y entonces, bueno, es un decir, nada más, ¿no? Cierta cantidad del ácido sulfídrico, que serían los 144, se van en el agua y salen en el agua. Y obviamente ya tengo ácido sulfídrico por ahí más diluido. Y ya con esta cantidad, según la norma, quizás yo ya pueda, en este caso, utilizar el gas natural. Bueno, insisto, es un ejemplo nada más. Entonces aquí lo importante es entender, ok, absorción, limpio mi gas, lo hago con un líquido y quito el componente A. En una absorción, lo más grande se encuentra en la base. Entonces, voy acá, a esta comparación, donde dice que mis composiciones, esto nada más es algo rápido, ¿no? Esto todavía ni siquiera les digo quién es quién. XA1, XA2, YA1, YA2. Y aquí está. Conclusión. Mis concentraciones de A, siempre van a ser mayores en la base. ¿Qué concentraciones? Todas. Ya sea fracción mol, fracción masa, relación mol, relación masa. Relación, ¿qué es eso? Todavía no les explico, pero nada más es aquí rápido, ¿no? Los flujos de mayor magnitud se encuentran en la base. Ya lo checamos. Entonces, este de aquí me gusta bastante. Absorción. La fase que yo requiero procesar es la fase gas. ¿Con quién lo proceso? Con la fase líquida. Esto me va a ayudar más adelante. No se les vaya a olvidar esta parte. El componente que se transfiere al inicio se encuentra en el gas y al final se encuentra o va a estar en el líquido. ¿Sale y vale? Bueno, entonces aquí nosotros vamos a tener precisamente esta cuestión. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa mientras pueden, no sé, preguntar algo. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda. Mientras veo que me están mandando mensajes. Okay. Bueno, los que no me mandaron el correo no lo checaron, pues obviamente no los pude asignar, pero ya lo tendrán que ver por la repetición. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta este momento. Si hay alguna duda, me la pueden poner en el chat. Si no hay dudas, no me digan nada, ¿verdad? Para que no nos llenemos de mensajes por el chat. ¿No? Bueno, si no han visto la parte de absorción, no se preocupen, insisto, solamente es la parte
de introducción, no pasa absolutamente nada. Lo importante aquí es que se vayan imaginando qué es lo que está precisamente pasando. Entonces no se les vaya a olvidar, sobre todo estas conclusiones, ¿no? Lo mayor en una absorción se encuentra en la base. Entonces cuando yo esté diseñando, y por ejemplo, aquí les voy a poner, no sé, rápidamente, creo que aquí puedo traer algo de este lado. Ahorita me regreso, Espérame un momento. Anterior. No quiere. Ok. Entonces, lo que les comentaba aquí, que prácticamente lo importante de aquí es la parte para... Señor, espérame tantito, Déjenme, busco algo que les quiero mostrar. Todo esto. Porque ¿para qué me sirve, no? Dicen, oye, ¿para qué me sirve? Todo es lo que vamos a aprender en un momento dado. Les quiero mostrar algo antes de seguir. Ok, máximos, mínimos. Es bien importante que no se les vaya a olvidar, acá está. Que no se les vaya a olvidar la parte de, oye, ¿por qué una u otra cosa, no? Ok, voy para acá. Les voy a poner acá de este lado. Acá está, ¿no? Voy a regresar. Ok, entonces nada más voy a pegar este diapositivo aquí. Ay, ¿por qué no quiere? Ahora sí. Ok, por ejemplo aquí. Es una fórmula que va a ser para la altura, por ejemplo. Para calcular la altura de la columna. Pero, por ejemplo, esto de acá simplemente yo tengo dos opciones. O me la aprendo de memoria, que esto, digo, ya es al final, eso ya es la culminación. O medio lo relaciono. Aquí dice, absorción. Ok, entonces, esa es la altura, la z es altura. Y entonces va a ser en función de una absorción. Bueno, pues precisamente para que ustedes no se acuerden de esta fórmula así directamente, dije, a ver, yo me acuerdo que Germán me dijo, en un momento dado, yo aquí tengo que poner un flujo. Pues este flujo es un flujo G, ¿no? Del gas. Ok. ¿Por qué del gas? Porque en una absorción lo que hacemos es limpiar el gas. Ok, perfecto. Y luego, ¿por qué 1? Yo me acuerdo que es 1, porque Germán me dijo que en este caso lo mayor en una absorción se encuentra en 1. Por eso es G1. Sí, por eso es G1. Luego acá de este lado tengo dos concentraciones, Y1 y Y2. ¿Cuál puse primero? No, pues Y1. ¿Por qué? Porque la concentración más grande en una absorción se encuentra en 1. Entonces sí me sirve en este caso conocer este tipo de situaciones. Sí sirve. Esto no es importante porque obviamente esto es de la parte final, pero es algo que les quería mostrar. Déjenme, voy a otro lado. Hay otra parte donde también yo quiero que ustedes chequen una cosa. Y es parte de por ejemplo, unos problemas, ¿no? Creo que aquí está bien. Por ejemplo, voy para acá. Aquí es una máxima, ya una máxima. Creo que es parte de la misma presentación. Les digo, necesito que ustedes crean que precisamente sí es importante y sí es necesario que hacerlo de una o de otra manera. Que son TS2. Ok, bueno, creo que no está aquí y ya lo veremos más adelante. Bueno, pues vamos por la parte de agotamiento. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Entonces, si no hay preguntas o dudas, pues vamos a continuar. Sale pues. Entonces, vamos ahora con agotamiento. Agotamiento o desorción. Bueno, la otra operación que vamos a estar estudiando, pues obviamente es la parte de agotamiento, que es la operación contraria, por así decirlo, a lo que es la parte de la absorción. ¿Por qué es la operación contraria? Bueno, es la operación contraria porque en un agotamiento
o una desorción, que es exactamente lo mismo. Yo prefiero llamarla agotamiento. En un agotamiento, precisamente a quien yo le quiero dar servicio es a un líquido. Es decir, ahora el líquido es quien precisamente está con un componente que yo quiero separar. Entonces, agotamiento. Tengo un líquido, y yo quiero separar, en este caso, uno o varios componentes. Con la absorción, pues separo de uno en uno, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a separar este componente? Bueno, pues este componente yo lo voy a separar utilizando un gas. Es lo contrario, ¿sale? Entonces ahora a quien yo voy a dar servicio es al líquido. Entonces aquí lo que está en amarillo. Por lo tanto, en la desorción o en el agotamiento de líquidos, nos interesa recuperar el componente A. Es el mismo, ¿sale? Pero ahora este componente A originalmente se encuentra en la mezcla líquida. Y en este caso, a pesar de que nosotros tenemos un agotamiento, pues es mi misma configuración. Yo voy a alimentar igual, ¿no? El gas por la base, el líquido por el domo. Y entonces, precisamente esta mezcla líquida es alimentada por el domo. Por lo tanto, lo más grande para el agotamiento ahora no va a estar en la base, sino va a estar en el domo. ¿De acuerdo? Ahorita voy a hacer en otra anotación sobre eso. Dice, el compuesto A se transfiere a la fase gas desde el líquido y se recupera por el domo. Caray. Bueno, pues aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a suponer, lo que yo quiero limpiar es este líquido, ¿sale? Este líquido tiene 84 kmol por hora de un componente A, que es, quién sabe. Pero bueno, aquí lo tenemos precisamente contaminado, ¿no? Entonces ahora yo voy a limpiar precisamente este líquido utilizando un gas. Este gas también está contaminado, ¿sale? No pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo mismo que la vez pasada. Vamos a entrar, vamos a alimentar, vamos a abrir precisamente las válvulas para que pase la fase líquida, para que pase la fase gas, y entonces va a entrar en contacto. Y obviamente aquí va a haber algo que se llama difusión, que es la parte de las gas, que es interesante también ver la parte de cómo influye aquí la ley de Fick. Entonces aquí nosotros vamos a ver que transfiere 80 kmol. Entonces yo tenía 84, transferí 80, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que obviamente esos 80 que yo logré transferir, pues obviamente se van para la fase gas. Y lo que no logré transferir, pues obviamente se queda acá de este lado. Transferí 80, tenía 84 originalmente, me quedan 4, está casi limpio. Tenía 28 kmol al inicio, ahora tengo 108, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí, yo puedo observar lo siguiente. Primero, lo que les comentaba, la fase líquida se alimenta por el domo, el gas se alimenta por la base, y lo que yo logré recuperar se obtiene por el domo, precisamente como lo decía en la diapositiva anterior. Lo voy a poner de este lado para que lo chequemos. Sí, la diapositiva anterior decía eso, ¿no? Acá está. Dice, el compuesto A originalmente se encuentra en el líquido y se lo va a llevar la fase gas. Por lo tanto, este se va a recuperar por el domo. Y efectivamente, todo esto de acá, que ya vimos, está de este lado, ¿no? Lo que yo logré recuperar, pues precisamente se encuentra de este lado. Entonces, ¿qué otra cosa puedo observar? Bueno, lo otro que puedo observar es que, por ejemplo, aquí, el líquido, toda la solución, que son 56 más 84, aquí yo tendría 140 mol, ¿no? Si es que ya no sé sumar, ¿no? Creo que sí son 140. A la salida tengo 56 más 4, tengo 60. Ok. ¿Quién es mayor, el 140 o el 60? Pues el mayor, pues obviamente el 140. Quiere decir que el flujo más grande se encuentra en el domo. Vamos con el gas. 112 más 108, para el domo son 220. Nosotros tenemos 220 kmol por hora aquí en la parte del gas, en el domo. Pero en la entrada tengo 112 más 28, que si no me fallan las cuentas son 140 también, ¿no? Entonces, ¿qué es mayor? Pues obviamente los 220. Entonces, para agotamiento,
todos los flujos, todos los flujos, los mayores se van a encontrar en el domo. Es decir, es lo contrario a una absorción. Ajá. Concentraciones, lo mayor se encuentra en el domo. Y entonces, por eso es importante ver la diferencia entre absorción y agotamiento. Porque si yo no empiezo a ver la diferencia, entonces casi todo el mundo reprueba lo que es absorción y agotamiento porque, uno, pues no le entiende, ¿verdad? Dos, no capta precisamente que a la hora del diseño yo tengo que diseñar normalmente respecto a donde está lo mayor. Entonces, si es un agotamiento, hay gente que luego diseña con lo que está en la base. Y pues no es cierto. Aunque ya iremos viendo también problemas y también iremos viendo la parte del diseño para que ustedes también vayan imaginando más o menos pues estas cuestiones. Pero lo importante aquí, absorción mayor se encuentra en la base. Agotamiento lo mayor se encuentra en el domo. ¿Sale? Y aquí vienen las conclusiones del agotamiento. Conclusiones. Las concentraciones de A de mayor magnitud se encuentran en el domo, es decir, en 2. Los flujos de mayor magnitud se encuentran en el domo. Aquí no pongo, pero también son velocidades. También se encuentran las mayores en el domo. Y la fase que yo quiero procesar es el líquido, es decir, el líquido está sucio o el líquido es rico en mi componente A. Ajá. Y se procesa con la fase gas. Esta, pues obviamente de preferencia, pues tiene que ser pobre. Al final, el componente A se transfiere de líquido al gas. Ajá. Entonces, la dirección de transferencia de materia es de líquido hacia el gas. Y esto también es importante, ¿no? Porque en agotamiento esto pasa, pero en absorción vamos al revés. Y esto nos va a afectar a la hora de que nosotros estemos viendo la parte de ley de Fick y todo eso. ¿Sale? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que digan, oye, no, creo que no lo entendí? No pasa nada, el chiste es que me pregunten. ¿Sale? Digo, ahorita estamos a muy buen tiempo todavía porque ni siquiera han enseñado las clases, creo que ni siquiera se han inscrito. Entonces, bueno, creo que es un excelente tiempo. ¿Sale? Bueno, entonces ahí están la parte de la introducción para ambas operaciones. Y lo importante aquí es siempre que yo piense absorción, lo mayor, base, agotamiento, lo mayor, domo. Ajá. Inclusive cuando nosotros estemos viendo la parte del equilibrio. Bueno, entonces no sé, ok, dice, oye Germán, ¿es lo mismo absorción y absorción? No, absorción y agotamiento son fenómenos volumétricos. Ajá. Y absorción con D, son fenómenos de superficie. Por ejemplo, cuando tú, bueno, toda esta parte que estamos viendo, ¿no? Que metemos agua o una solución y se lleva cierto gas, donde nosotros almacenamos, por así decirlo, ¿no? Que está mal dicho. Donde nosotros llevamos a cabo la transferencia de materia, eso sí está bien dicho, es a nivel volumétrico. Pero en una absorción, por ejemplo, como sería a la hora de utilizar carbón activado, por ejemplo, el carbón activado se utiliza, bueno, para muchas cosas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el tratamiento de agua. Ajá. El carbón activado se lleva, por ejemplo, el cloro, ajá, pero no se lo lleva en su volumen, sino que se lo lleva en su superficie. Si da tiempo y nos permite, ahora sí que la vida, quizás más adelante de capacitaciones sobre tratamiento de agua, ¿no? Pero no es lo mismo. Absorción, volumen. Adsorción con D, superficie. ¿De acuerdo? También lo que son reacciones de intercambio iónico y todo eso se ve con adsorción. ¿Sale? No sé si tengan otra pregunta. Y si no, pues podemos proseguir. ¿Sale? Bien, entonces seguimos con esto de acá. Ok. Temas a dominar. ¿Cuáles son los temas que yo debo de dominar si aspiro a aprender esta parte? Miren, más allá de pasar o no, los temas que ustedes deben de dominar para que se puedan defender. Digo, es muy complicado que uno termine trabajando desde cero porque hay simuladores, ya hay software que me diseña,
Pero si yo quiero, en este caso, defenderme y yo quiero, obviamente, entender lo que es o lo que hay en muchos procesos químicos, debo de entender las concentraciones. Esto ya lo deberían de saber, pero bueno, no pasa nada. Luego, balances de materia. Ajá. Luego, el concepto del equilibrio. Finalmente viene coeficientes de transferencia de materia, que por ejemplo esto sería según fenómenos de transporte. Ajá. Esto sería termodinámica. Ajá. Esto de acá pues es balance de materia y también termodinámica. Pues esto es soluciones, ¿no? Y obviamente el diseño de la columna. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de abarcar en estos días que nosotros nos vamos a ver. De la misma manera para torres de enfriamiento también son exactamente los mismos temas que nosotros tenemos que abarcar y que yo espero poder abarcar, si no es ahorita, pues terminar aunque sea durante el semestre. ¿Sale? Bueno, pues entonces si no hay preguntas o hay alguna cuestión que quieran que platique, alguna cuestión que quieran que yo ponga, pues vamos a proseguir. ¿Sale? ¿Vamos bien? Alguien dice, no tengo idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Yo sé que es un poquito más complicado, ¿no? Pero espero que sí, vayamos más o menos. Sale pues. Entonces, como no hay comentarios en el chat, pues seguimos en esta parte. Bien. Tipos de flujos. Tipos de flujos. Bueno, esto de acá como tal ni siquiera es de absorción ni de agotamiento, pero insisto, yo trato de abarcar todo para que no fallemos, ¿sale? Porque muchas veces nos atoramos en cosas que no tienen ni la... O sea, no debería de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero somos humanos, se nos olvidan las cosas, pero también tenemos que utilizar la parte del sentido común. Y bueno, para esto estoy, para poder ayudarlos. Y vamos a revisar los tipos de flujos que tenemos aquí, no solamente en absorción, sino en todos lados, ¿vale? Bien, tenemos 3 tipos de flujos. Ajá. Flujo másico, flujo molar y flujo volumétrico. Estas son las unidades según el sistema internacional, pero obviamente también puede ser el sistema inglés, puede ser CGS, puede ser MKS, pero bueno, ese es un ejemplo nada más. Flujo másico, bueno, pues unidad de masa sobre tiempo. Flujo molar, unidades de cantidad de sustancias sobre tiempo. Flujo volumétrico, unidad de volumen sobre tiempo. Bien, entonces estos son los 3 tipos de flujos que nosotros vamos a trabajar: másico, molar y volumétrico. Y también son los únicos flujos que en este caso han trabajado en operaciones unitarias. ¿De acuerdo? O eso es lo que yo creo, si no es que se nos está olvidando algo por ahí. ¿Sale? Bueno, lo importante de aquí es, por ejemplo, cómo convertirlos entre sí, ¿no? O cómo, si me dan un valor de uno, cómo puedo llegar al otro. Eso es lo que yo voy a aprender, o más que nada les voy a recordar. Ajá. Porque a veces, no sé, eso me pasó hasta a mí alguna vez en la escuela. Por querer resolver solamente el problema y sobre todo no utilizar la lógica y no utilizar el sentido común y no querer, pues esforzarme, ¿no? Uno se vuelve como un robot. Pero a la hora de que ya tiene que aplicarlo, pues obviamente tienes que discernirlo. Entonces, ojo con lo que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a hablar de nomenclatura y esto de acá. Bien, entonces, esto de acá ignórenlo. Ok, tipo de flujo. Flujo másico, flujo molar, flujo volumétrico. Nosotros vamos a tener, en este caso, G1, G2 y GS. Oye, Germán, pero no me has dicho qué es GS. Ahorita les digo qué es GS. G1, G2, GS. Y la diferencia entre el flujo molar y el flujo másico es que el flujo másico pues no está testado, ¿no? Este de acá, estos de acá, precisamente estos están testados y el flujo molar no. Entonces, siempre que yo tenga un flujo másico tiene que ir testado, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí, como es del gas, tenemos la G mayúscula. Y para el líquido pues es exactamente lo mismo. En lugar de utilizar la G, utilizo la L. Siempre que yo quiera poner un flujo másico, en este caso de cualquiera de las fases, tiene que ir testado, ¿sale? No se les vaya a olvidar. Y sobre todo aquí, que la nomenclatura es bastante estricta. Nosotros debemos de testar todo lo que venga relacionado con la masa. Ajá. Bien.
Ahora, vamos con el flujo molar. El flujo molar pues no lleva ninguna testa, ¿sale? Bien. Flujo volumétrico. El flujo volumétrico, pues igual, ¿no? La única diferencia es que viene con una V, ajá, pero aquí viene LBS, LB1, ok, entonces aquí creo que no hay ningún problema. Entonces ahorita les digo lo de la S, les digo. Bien, entonces aquí están las nomenclaturas que nosotros debemos utilizar para precisamente los diferentes tipos de flujo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo los voy a transformar o cómo los voy a trabajar? Ajá. Y la clave precisamente está con lo siguiente. Cuando tengo flujo másico y flujo molar, pues obviamente estos se relacionan. Ajá. Yo puedo relacionar tanto el flujo másico con el flujo molar de una manera muy sencilla. Ajá. La manera en la que yo voy a relacionar estos flujos, pues obviamente son con los pesos moleculares. ¿De acuerdo? Si yo quiero pasar de un flujo molar a un flujo másico, yo tengo que multiplicar por el peso molecular. Si yo quiero pasar de un flujo másico a un flujo molar, yo tengo que dividir entre un peso molecular. ¿Sale? La fórmula esta la vimos desde la secundaria o desde la prepa, ajá, donde dice que la cantidad de sustancia es igual a la masa entre el peso molecular. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar que el gasto molar del gas es igual al gasto másico del gas entre el peso molecular del gas. Vamos a suponer que esto fuera G1. Ah, bueno, pues G1 masa, ajá, entre el peso molecular de G1, pues va a ser igual a G1 mol. ¿Sale? Así de sencillo. Por ejemplo, L2 masa, ajá, ¿entre quién tengo que dividirlo? Bueno, pues entre el peso molecular de L2, por ejemplo, ¿no? Peso molecular, este lo voy a cambiar porque mi 2 no me salió bien y no nos vayamos a confundir. Sobre todo si... Vamos por acá, ¿no? Por ejemplo acá, de este lado. Peso molecular de L2. Ajá. Obviamente esto sería el gasto mol de L2. Igual, si yo quisiera despejar L2, masa, entonces el peso molecular pues pasa, en este caso, multiplicando. Entonces aquí el chiste es partir de esta. Ajá. Acordarnos. Yo creo que no... Bueno, yo esperaría que ninguno de ustedes no recordara esta fórmula. Pero si no, aquí está, apúntenla. Esta fórmula que está aquí nos va a ayudar un buen a todo lo que va a ser la absorción y agotamiento. Entonces, nada más acordarse precisamente de esta parte. Cantidad de sustancias igual a masa entre peso molecular. Entonces, la forma en la que se pueden relacionar precisamente los flujos es con el peso precisamente molecular. Ahora, el peso molecular, ¿cómo lo vamos a calcular? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita que vamos a los sistemas, permítanme un momento. Bueno, seguimos. Ahora, vamos con esta parte de acá, que es flujo molar y flujo volumétrico. Ok. Para el gas, yo solamente puedo relacionar directamente el flujo molar y el flujo volumétrico de manera sencilla. Ajá. Obviamente, quizás hay otras maneras de poder relacionarlos, pero aquí al menos yo tengo que recordar una cosa. ¿Cómo puedo relacionar el flujo volumétrico con el flujo molar, pero de un gas? Ah, bueno, pues la forma de poder relacionar esto de acá es a partir de la presión y de la temperatura. Es decir, el volumen de un gas depende de la presión y la temperatura. Yo sé que ya lo saben ustedes. Yo sé que se lo saben de memoria. Pero a veces, no sé por qué pasa. Ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que pasa, ¿no? Nosotros sabemos que la ecuación de los gases ideales, oye, vamos en octavo semestre y vamos a volver a ocupar los gases ideales. Sí, porque simplemente son aproximaciones. No estamos enseñando, en este caso, nada como tal. Al final lo van a hacer mediante datos experimentales allá afuera, ¿no? O al final van a llegar allá afuera y van a decir, oye, ¿cómo estuvieron los datos de este turno, no? Bueno, como tal. Bien. Entonces, si nosotros sustituimos el volumen por el gasto volumétrico y sustituimos la cantidad de sustancia por el gasto mol, me va a quedar lo siguiente, que el gasto volumétrico va a ser igual a el gasto mol por R por T entre la presión. Quiere decir que precisamente el gasto volumétrico de un gas
siempre, 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 siempre se va a relacionar con el flujo molar de un gas. Ajá. Siempre, siempre. Entonces, ojo, ¿por qué pongo esto? Bueno, imagínense que aquí, y aquí yo, por ejemplo, voy a salir un poquito de la presentación. Voy a salir de la presentación y voy a poner aquí una pequeña cosa, nada más para que nosotros lo podamos precisamente checar. Vamos a imaginarnos esto, ¿no? Por alguna razón del destino, en mi problema, en mi problema me dicen, ¿sabes qué? Tienes un gasto, ahorita lo pongo en blanco para que se pueda ver. Tienes un gasto volumétrico. Lo pongo en blanco para que se vea, porque si no, no se va a ver nada. Se alimenta por la base. Vamos a ponerle acá, blanco. Ahí está, gasto volumétrico. Lo vamos a poner en grande. Gasto volumétrico. Se alimenta por la base un gasto volumétrico. Y dice, este gasto volumétrico vale, vamos a poner 1000 metros cúbicos. Se ve feo con la mayúscula. 1000 metros cúbicos por hora. Es el valor de mi gasto volumétrico. Y luego te dice, ¿sabes qué? Calcúlame por favor el gasto masa. Quiere que le calcule el gasto masa. Ah, caray, ¿no? Y ahí vamos. Calculo el gasto masa. Me voy para acá. Y vamos a calcular el gasto masa. Aquí, obviamente, nos vamos a... Acuérdense que si es gasto masa, esto está testado. Lo pongo acá. Voy a hacer un poco más didáctica esto de acá. ¿Sale? Entonces... Lo ponemos por acá. Ah, no quieres. Ahí está. G1. Entonces, ¿sabes qué? Te preguntan cuánto vale el gasto masa. Y obviamente no te lo van a preguntar así, sino que en el problema te van a obligar a que tú pienses por qué tienes que calcular el gasto masa. Entonces, si tú no te acuerdas de esto, pues vas a ir a un formulario y vas a decir, oye, ¿cómo puedo pasar del gasto volumétrico a un gasto masa? Y lo primero que me tengo que acordar es lo siguiente. ¿El gasto volumétrico de qué depende? El gasto volumétrico depende siempre, siempre, siempre de la presión y depende de la temperatura. Entonces, el gasto volumétrico siempre depende de estas dos cuestiones, de la presión y de la temperatura. Entonces, yo también debo de entender esto. Si yo tengo diferentes magnitudes de presión y temperatura, y tengo la misma cantidad de sustancia, pues me van a arrojar volúmenes diferentes. ¿Sale? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues resulta que a veces me van a dar gastos volumétricos a diferentes condiciones, pero yo debo de entender lo siguiente. No importa, en este caso, a las condiciones a las que esté, obviamente el volumen es el que varía, pero si aparte de una misma masa, pues obviamente la masa es la misma. Y ahorita voy a explicar esto que acabo de decir. Antes de ir a esta explicación, nada más voy a lo siguiente. Si yo tengo un gasto volumétrico que vale 1000 metros cúbicos por hora y me piden llegar al gasto masa, yo debo de acordarme nada más. Se supone que el flujo volumétrico de un gas depende de la presión y la temperatura. Y la forma de poder relacionar el gasto volumétrico con la masa en el gas no es posible, o al menos no es posible directamente. Entonces, lo que yo prefiero es agarrarlos así y entonces primero calcular el flujo molar, y ya que tenga el flujo molar, entonces ya lo voy a transformar a un gasto masa, con el peso molecular. Entonces, cuando a mí me den un gasto volumétrico del gas, cuando a mí me den un gasto volumétrico del gas, lo que yo debo de sacar es el flujo molar. ¿Cómo? Con PV-nRT. Entonces, no se puede calcular directamente G1 masa, ¿no? Sino lo que yo podría hacer es primero calcular G1 mol y después multiplicar, obviamente, por el peso molecular de G1. Ok. Entonces, ojo con estos detalles. Ojo. Porque siempre que tenga que ver el volumen de un gas, siempre se relaciona con la cantidad de sustancia, es decir, con el flujo molar. No se les vaya a olvidar esto.
De todas maneras, ahorita lo voy a platicar. Ahora, la otra cosa que les iba a explicar era eso de, oye, ¿cómo está lo del volumen y lo de la cantidad de sustancia? Sí, ojo, les voy a platicar un poquito. Si yo tuviera, por ejemplo, vamos a poner acá un recipiente. Vamos a poner un recipiente aquí, cerrado, ¿no? Y yo sé que aquí hay 100, vamos a ponerle 100 kilogramos de aire. Entonces, en este recipiente yo tengo 100 kilogramos de aire, ¿sale? Y entonces, este mismo recipiente, luego lo voy a tener de este lado. Y también le voy a meter 100 kilogramos de aire. Es simplemente un ejercicio, ¿sale? Entonces, estos 100 kilogramos de aire, en cantidad de sustancia, van a ser, no sé, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner que fueran 3 kilomol. Redondeando. 3 kilomol de aire. Ok. Divide entre peso molecular, ¿no? Aproximadamente, que son 28.97. Pero bueno, es un poquito más, pero yo lo estoy tomando así. De este lado también tengo 3 kilomol de aire, ¿sale? Entonces, son los mismos recipientes. Tenemos la misma cantidad, en este caso, de sustancia. Tenemos la misma cantidad de masa. Pero, ahora viene lo interesante. De este lado, de acá, se encuentra una temperatura de 200 grados Celsius. Y se encuentra una presión de una atmósfera. Bien. Este tanque se encuentra así. O esta columna, no sé lo que ustedes quieran que sea. Y luego, de este lado, yo voy a tener esto, pero a 100 grados Celsius. Y esta va a estar a 1.5 atmósferas. La pregunta es, y esto espero que se les quede grabado y quede bien entendido, porque muchas veces por eso reprueban. ¿Los gastos volumétricos son iguales? El gasto volumétrico de este lado, del lado izquierdo, es igual al gasto volumétrico de la derecha. ¿Serían exactamente iguales? Obviamente no lo son. Oye, pero ¿cómo que no lo son? Si yo tengo la misma cantidad de aire, es decir, tengo 100 kilos de aire, tengo 3 kilomol de aire. No es lo mismo. Tengo volúmenes distintos, porque tengo condiciones de temperatura y de presión distintas. A esas condiciones de temperatura y presión, obviamente no tengo la calculadora a la mano y no lo voy a hacer. Voy a tener un gasto volumétrico, no sé. Esta es una suposición, nada más, ¿no? No sé si son o no son, y no les digo, no lo quiero hacer aquí. 50 metros cúbicos, ¿no? Y de este lado, yo le voy a poner, simplemente es una mera invención, ¿no? PBNRT. Entonces, acá vamos a poner que son, no sé, 80 metros cúbicos. Caray. ¿Cómo es posible que aquí yo tenga la misma cantidad de masa y la misma cantidad de sustancia? Acá de este lado tenga exactamente la misma cantidad de masa y la misma cantidad de sustancia, pero tenga diferentes gastos volumétricos. Pues sí puede pasar. ¿Por qué tenemos diferentes gastos volumétricos? Tenemos diferentes gastos volumétricos porque tenemos condiciones distintas de presión y temperatura. Sin embargo, tenemos la misma masa y tenemos la misma cantidad de sustancia. ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque una de las dudas más populares y una de las dudas más comunes que hay en el curso de absorción es, oye Germán, es que a mí me dice que mi torre está operando a una atmósfera y a 200 grados Celsius. Ok, está bien, mi torre opera a estas condiciones. Pero me dice que estamos alimentando un gas a 100 grados Celsius y a 1.5 atmósferas. O sea, las estás alimentando a condiciones diferentes de la torre. Sí, ok, no pasa nada. Entonces me están dando un gasto volumétrico de 50 metros cúbicos. Ok, no pasa nada. Lo que tú tienes que hacer es que con PBNRT vas a calcular G. Vamos a suponer que esto fuera GB1. Ok. GB1 y voy a ocupar la temperatura y la presión a las condiciones específicas que me dan. Sí, las vas a ocupar a las condiciones específicas. Ok. Y con esto vas a calcular G1 y te va a dar de 3 kilomol, por ejemplo.
Ah, ok. Oye, pero para diseñar la columna, yo me acuerdo que en mi fórmula dice G1. Ajá. ¿A poco este G1 que está acá, que es de 3 kmol por hora, va a ser el mismo G1? Oye, pero ¿cómo puede ser posible si en la torre ya estamos trabajando a condiciones distintas? Sí, es exactamente la misma. ¿Cómo que es lo mismo? Sí, porque es a donde quiero llegar. No importa la cantidad de sustancia, no importa la masa, o sea, ni la masa ni la cantidad de sustancia en un gas varía con presión y temperatura. Lo que va a variar con la parte de presión y temperatura es el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, esto guárdenlo, sí, lo van a ocupar sí o sí, se los apuesto, y se van a acordar de mí. Cuando a mí me den condiciones de un gas a diferentes condiciones, van a calcular de esta manera lo que es GB1, y G1. Ok, y luego va a venir la gran duda. Este G1 que yo calculé a estas condiciones, ¿lo puedo ocupar para mi torre si es que está a otras condiciones? Sí, porque lo que varía no es precisamente la masa. ¿De acuerdo? Dice, de repente se corta. Sí, sí eres tú, yo creo. Pero no te preocupes, lo que no hayas podido checar, yo lo voy a subir. Es lo bueno de que lo estoy grabando. Bueno, no sé si se haya entendido esta parte. Aquí vuelvo a repetir. Es bien importante que quede esto bien claro, que esto no es de absorción ni de agotamiento, ¿verdad? Esto prácticamente es de física. Ajá. Pero cuando ustedes les den este tipo de situación, ustedes tienen que analizarlo de una manera adecuada. Ajá. Porque si no lo hacen de una manera adecuada, ahí les va a costar un poquito de trabajo. Entonces, a pesar de que me den un volumen a otras condiciones, voy a calcular la cantidad de sustancia. Exactamente igual. Ajá. Y ya que tenga esa cantidad de sustancia, pues esta aquí en China vale 3 kmol. Lo que varía es el gasto volumétrico. Ajá. Otro caso. Vamos a poner acá de este lado, ¿no? Condiciones de la torre. La torre, aquí voy a poner. Mi torre opera a 200 grados Celsius y a una atmósfera. Esto obviamente no existe, pero es una invención. Ajá. Entonces, yo quiero diseñar mi columna. Y entonces para diseñar mi columna, ya les voy a dar un spoiler. Para diseñar mi columna, ya les había dicho, ¿no? Necesito el gasto volumétrico y necesito la velocidad del gas. Ok. Entonces, por ejemplo, este es otro de los errores más comunes. ¿Cómo que de los errores más comunes? Sí, porque, por ejemplo, pongan atención. Yo quiero calcular la sección transversal de la columna. Y entonces me dicen, alimento un gas con un gasto volumétrico de 50 metros cúbicos por hora. A unas condiciones de 100 grados Celsius y 1.5 atmósferas. Y a la hora de que yo quiero calcular la superficie, van y agarran este gasto volumétrico. ¡Pum! Todo el mundo está reprobado. ¿Por qué? Pues todo el mundo está reprobado por una sencilla razón. Si tú estás diseñando la torre está trabajando 200 y una atmósfera. Entonces, no puedes ocupar este gasto volumétrico, porque este gasto volumétrico está a 100 y a 1.5 atmósferas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, este gasto volumétrico lo transformas en gasto mol con PBNRT, y ya que tengas este gasto mol, lo vuelves a convertir en gasto volumétrico, pero ahora sí a las condiciones de la torre. Entonces deben de tener mucho cuidado, mucho cuidado, sobre todo con la parte del gasto volumétrico del gas. Es bien importante. Ajá. Y es bien importante que ustedes utilicen nada más pues la lógica. El volumen de un gas depende de su presión y depende de su temperatura. Ajá. Y la presión y la temperatura, obviamente aquí, para poder sacar el volumen, va a ser a partir de la parte del gasto volumétrico, de la parte del gasto mol. Vuelvo a repetir. Ok, en el último ejemplo. Dice que yo quiero diseñar la torre. Ajá. Para diseñar la torre,
yo necesito el gasto volumétrico. Aquí está, este gasto volumétrico. Ajá. Pero mi torre dice que está operando a 200 grados Celsius y a una atmósfera. ¿Sale? Estas de la izquierda son las condiciones de mi torre. En el problema, y les digo, se van a acordar de mí, me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy alimentando un gasto volumétrico de 50 metros cúbicos por hora, pero yo los medí a 100 grados Celsius y a 1.5 atmósferas. Ah, ok. Y entonces tú vas, ¿no? Y por ejemplo dices, la superficie, ya me dan el gasto volumétrico. El gasto volumétrico vale 50. Entonces ahí estás cayendo en un error. Ajá. Estás cayendo en un error porque la torre no trabaja a esa presión y a esa temperatura. ¿Estás de acuerdo? Sino que trabaja a 200 y a una atmósfera. Entonces, a partir del gasto volumétrico que te dan, vas a calcular el gasto mol, que está acá. ¿Cómo le vas a hacer? Con PBNRT. Vas a despejar esto. Y vas a ocupar la temperatura y la presión que te están dando. Ahora, ya que tengas este gasto mol, quedamos que el gasto mol no varía. Ajá. Estos 3 kilomol de aire son estos mismos 3 kilomol de aire. Pero lo que varía, ¿qué es? Lo que varía es el gasto volumétrico. Entonces, yo voy a volver a calcular el gasto volumétrico otra vez. ¿Cómo que otra vez? Sí. Pero ahora condiciones de la torre. Porque lo que yo diseño, pues es la torre. Ajá. Y la torre, ¿a qué condiciones está trabajando? No, pues a 200 y a una atmósfera. Entonces, eso es lo que ustedes deben de checar. Miren, al final del día, muy probablemente ustedes tengan que volver a consultar este video. Porque conforme vayamos avanzando, van a decir, a eso se refería. Sí, a eso me refería, ¿no? Pero aquí lo importante es, tengo 3 tipos de flujo, ¿no? Másico, molar, volumétrico. Para convertir del gas másico al flujo molar del gas, ocupo el peso molecular. Ajá, aquí lo puse. Si yo tengo el volumen, o me dan el volumen, yo lo que puedo calcular es el flujo mol. Ajá. ¿Cómo? Con PBNRT. Esto que les acabo de poner es un extra. Simplemente para que puedan distinguir. Ok. Lo que varía con la presión y la temperatura no es la masa ni es la cantidad de sustancia. Lo que varía es el volumen. ¿Sale? Entonces, bueno, ojo con ese pequeño detalle. Y hasta este momento nada más hemos checado la parte de, bueno, cómo transformar. Entonces vuelvo a repetir. Gasto mol, gasto masa, pesos moleculares. Si tengo gasto volumétrico del gas, con PBNRT, ¿sale? Ahora, esto de aquí me tiene que servir y lo tengo que asociar. Aquí no es que ya tuve una clase y ya no lo voy a ocupar. Porque esto lo vamos a ocupar hasta el final. Entonces, ojo con estos detalles. Bueno, vamos con la parte de esto de acá. Entonces aquí no es gas, aquí es líquido. Vamos a cambiarle aquí rápidamente. Líquido. Bueno, ojo con esto. A veces nos volvemos locos y digo, mira, ahora me dan un flujo volumétrico, pero este flujo volumétrico es ahora de líquido. Pues si es de líquido, pues entonces el flujo volumétrico, pues con PBNRT, ¿no? Y ahí vamos, con PBNRT. Caray, ¿cómo con PBNRT? No, pues es un líquido, ¿no? Por ejemplo, no sé si ya estén trabajando o no, pero por ejemplo, normalmente en compras o cuando tú recibes pedidos en proceso y todo eso, cuando tú tienes, no sé, que recibir cierta cantidad de volumen de un gas, pues te dan las condiciones de la presión y tienes que checar la temperatura y todo eso porque así es importante, ¿no? Pero cuando te dan volumen de un líquido, pues casi nunca lo hacen así. Es decir, un tambo no te dicen, ¿sabes qué? Toma, este tambo trae 100 litros, ¿no? Porque si pides, por ejemplo, 200 tambos, entonces, ¿cómo vas a andar midiendo que sean los litros de a litro, ¿no? Entonces, lo que normalmente es que los líquidos, pues, se ponen en toneladas, a menos de que sea un líquido muy, 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 muy importante. Entonces, lo que tú vas a checar precisamente es que el flujo volumétrico del líquido se va a relacionar con el flujo másico. Por una propiedad que precisamente ya puse hace ratito, que es la densidad. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a recordar mis clases de secundaria. La densidad del líquido
es igual a masa sobre volumen. Es importante que sigan esta nomenclatura, ¿no? Esta quizás de acá, que es ρL testado, es igual a masa sobre volumen. Entonces la masa pues obviamente es el gasto masa de líquido y el volumen pues es su gasto volumétrico. Entonces ojo con este de acá. Ojo, porque aquí es bien importante. Todo es importante, ¿no? Siempre digo que es importante todo. Porque así es. Si yo tengo el gasto volumétrico, el flujo volumétrico de un líquido, no lo voy a pasar a mol. No se puede pasar a mol. Ah, caray, ¿cómo que no se puede pasar a mol? Tú me lo acabas de decir. Sí, pero estaba en el gas, ¿no? Aquí está. Espérame tanto, ya me regresa. Ah, sí, aquí está. Tú me dijiste que un gasto volumétrico sí se podía pasar a mol. Sí, en el gas, porque depende de PV/NRT. Ah, sí, cierto. ¿Y en el líquido? En el líquido no lo puedo pasar directamente a mol, sino lo tengo que pasar a masa. Ajá. ¿Cómo? Con la densidad. Ay, pero es que no me acuerdo. Aquí solamente hay que acordarnos de dos cosas, que es algo muy sencillo. En el gas, PV/NRT. PV/NRT. Ah, la N es de cantidad de sustancia. Quiere decir que el volumen se cambia a mol. Ok. En el líquido. Nosotros vamos a utilizar la densidad. Y la densidad, yo estoy seguro que sí se acuerdan cómo se calcula. La densidad es masa sobre volumen. Ah, quiere decir que se transforma a partir del gasto masa a volumen o viceversa. Ahí están esas dos cuestiones que tienen que checar. Volumen de un gas, PV/NRT. De gasto mol a gasto volumétrico. O de volumen a, en este caso, gasto mol. Líquido. El líquido se relaciona con la densidad. Masa sobre volumen. Gasto masa, gasto volumétrico. Entonces, ojo con esto. Siempre que yo tenga el volumen de un líquido, lo voy a pasar a masa. No lo puedo pasar directamente a mol. Primero pasa a masa y después pasa a mol. Volumen de un gas. No puede pasar de volumen a masa. Primero debe de pasar a mol y después a masa. Y esto es bien importante aprenderlo. Ajá. Porque conforme nosotros vamos haciendo o vamos leyendo un problema, dicen, a ver, ay, me dan el flujo volumétrico de un gas. Entonces tú ya te vas imaginando. Flujo volumétrico de un gas lo voy a pasar a mol, PV/NRT. Ah, me dan el flujo volumétrico de un líquido. Ah, lo voy a pasar a masa con la densidad. Entonces eso precisamente es lo que ustedes tienen que irse imaginando. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. ¿Alguna cosa que me quieran preguntar en este momento? ¿Va todo claro? Y si no, no importa, entonces lo vamos a subir a YouTube, insisto. Ok, sí. A ver, Jorge, escríbeme la pregunta. Y Jorge Luis, sí, ahorita lo repito. Espérame un momento, ahorita lo repito. Nada más que nos haga la pregunta y repito lo del gas y lo del líquido. Bueno, entonces lo repito mientras. Ok, dice, en cuestión de la densidad, si no está tratada la densidad, ¿es un error? Si no está tratada la densidad, ¿es un error? Bueno, en la vida real o aquí. Testada. Bueno, esto es cuestión de nomenclatura. O sea, no sé si alguien ya haya platicado. Y esto, bueno, no sé si ya haya platicado con algunos amigos, si ya haya tomado la clase o no sé. La academia pues, es un poco estricta en estos temas. Y te bajan puntos a veces, ¿no? ¿Qué punto 5 menos? ¿Qué punto 1 menos? ¿Qué punto 2 menos? Entonces dice que si la densidad no está testada es un error. Sí, porque si no la testas, en este caso también hay densidad molar. Entonces, si tú no le pones la parte testada, estás diciendo que tenemos kilomol sobre metro cúbico, ¿no? Y ahorita que veamos la parte de concentraciones, vas a ver que tenemos ahí una densidad molar. ¿Sale? Ok, y después, ahora sí repito lo del líquido y lo del gas. Ok, vamos a la diapositiva, la primera diapositiva que tenía acá. Ok, esta que no está rayada. Ok, entonces vamos a imaginarnos, repito, ¿no? ¿Cómo manipular los flujos?
¿De acuerdo? Quedamos que de flujo másico a molar, lo único que necesito es algo muy sencillo, ¿no? Es el peso molecular. Entonces, si yo quiero pasar de masa a mol, ya sea del gas o del líquido, necesito el peso molecular. Perfecto. Oye, pero si me dan un gasto volumétrico, bueno, si me dan un gasto volumétrico y es del gas, tengo que recordar, el gasto volumétrico de un gas depende de la presión y depende de la temperatura. Ok, PV/RT. La N es de gasto molar. Entonces, en el gas, yo puedo pasar de un gasto volumétrico a un gasto molar. ¿Qué debo de ocupar? Bueno, debo de ocupar la presión y debo de ocupar la parte de la temperatura. Con la ecuación de PV/RT. Para el líquido es lo mismo, quedamos que es peso molecular para la parte de masa mol, pero si me dan un gasto volumétrico, yo nada más puedo pasarlo a masa. ¿Y con qué? Bueno, pues yo lo voy a pasar con la densidad. Porque yo recuerdo que la densidad es masa sobre volumen. Entonces también vamos al revés. ¿Qué tal que un día me piden un gasto volumétrico? Bueno, pues si me piden un gasto volumétrico y es de líquido, necesito el gasto masa. Y aparte la densidad. Si un día necesito el gasto volumétrico del gas, necesito el gasto molar. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sería precisamente el resumen de esta parte. ¿Sale? Ahora sí queda claro esta parte. Ahora, aquí viene algo interesante, que es la parte de introducción a la parte de las concentraciones. Y es que ustedes siempre que vean volumen en el gas, siempre tienen que pensar en PV/RT. Cuando vean volumen de líquido, siempre tienen que pensar en la densidad. Siempre, siempre. Ya tienen que empezar a acostumbrarse a eso. Porque vamos a volver a ocupar este concepto de aquí. Pero ahora para cuestión de concentraciones. ¿Preguntas de los flujos? Bueno, espero que no haya alguna pregunta o alguna cuestión. Si no hay preguntas, entonces seguimos. Aquí me espero 2 segundos para ver si no hay alguna pregunta. Anímense a preguntar. Una duda, ok. Dime, Ana Laura Bautista. Una duda, una respuesta. Mencioné algo sobre la fase líquida. Muchas cosas mencioné sobre la fase líquida. Pero no sé exactamente a qué te refieras. Sí, pues, La fase líquida de volumétrico se pasa a másico directamente. O sea, de volumétrico no la puedo pasar directamente a mol. O sea, no se puede hacer de volumen a gasto mol. O sea, sí se puede de másico a mol con el peso molecular. ¿Estás de acuerdo? Pero directamente de volumen a mol no se puede. Porque normalmente los datos que me dan siempre es la parte de la densidad. Y la densidad es masa sobre volumen. Entonces se pasa de volumen a masa. A menos de que te dijeran, toma, aquí está tu densidad molar. Es complicado. Casi nunca te la dan. No he visto un problema. Pero obviamente esto es nada más como lo que es común, ¿no? Por ejemplo, digo, esto ya es en la vida real. Cuando, lo que les comentaba al principio, cuando tú recibes un cargamento de algún líquido, lo que haces, pues no es ver, ¿cuántos litros me mandó? No, sino tú lo pesas, ¿no? Y ya con la densidad, dices, no, pues sí son tantos litros, o algo por el estilo. Inclusive ni siquiera a veces es tan importante la parte de cuántos litros son, sino que el volumen lo recibes tú, pues en toneladas, ¿no? Prácticamente. Porque precisamente tiene que ver con la densidad. Caso contrario a lo que son los gases, ¿no? Que ahí que depende de la presión y la temperatura. Y ahí sí es importante la parte del volumen. No sé, por ejemplo, las llantas, ¿no? Cuando tú vas a que te inflen una llanta, no le dices, oiga, póngame tantos litros de aire. Sino lo que tú haces es decirle, pues póngamelo a tanta presión, ¿no? A 33, ¿no? Algo por el estilo.
porque precisamente van de la mano, ¿sí? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta antes de que prosiga? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue en el itinerario del día de hoy? Ok, concentraciones. Y entonces ya empieza la parte que ya que tiene que ver con absorción y agotamiento. ¿Cómo que lo demás no tenía que ver? Claro que sí tenía que ver, nada más que es como el pre, ¿de acuerdo? Concentraciones. Bien. Ahora sí. ¿Qué rayos es una concentración? ¿Qué es una concentración? Bueno, una concentración simplemente es una relación entre los componentes dentro de una mezcla, dentro de una solución. Ajá. Es decir, yo recuerdo que una mezcla está en este caso conformada por lo que es un soluto y lo que es el solvente, por así decirlo, ¿no? Aunque aquí como tal no tenemos la parte de soluto y solvente, sino que tenemos más que nada fases y tenemos componentes, en este caso, de la mezcla como tal. Ajá. Bueno, entonces, tanto en absorción como en agotamiento, nosotros tenemos 3 componentes en 2 fases. ¿Qué decir que siempre son 3 componentes? Ahorita voy a hacer una aclaración sobre esto. Bueno, nosotros tenemos el componente A, y este componente A es el compuesto que me interesa. Ajá. Es el compuesto de interés. ¿Que me interesa qué? Transferir, limpiar, quitar, eliminar. Ajá. Entonces, ese es el que yo quiero separar, no se me olvide. Luego, tenemos que se llama LA para el líquido o GA para el gas. Pero bueno, entonces simplemente es la parte de A. Tanto LA como GA son gastos en este caso. Ajá. Es el gasto de A. Bien. Luego, componente LS. Y ahora sí. Ok. Este componente se le llama inerte líquido. Yo no estoy muy de acuerdo porque un inerte es aquel que no reacciona. Ajá. Pero nosotros estamos en una operación unitaria. Así que lo vamos a llamar como inerte porque es el que no se transfiere. Ajá. Es el que se queda precisamente en mi mezcla. Ah, caray, ¿cómo que se queda en mi mezcla? Sí, es el que se queda en mi mezcla y nosotros vamos a regresar un poquito a una de las diapositivas que vimos al principio. Al principio, para una absorción, yo tenía 160 de A y tenía 40 de GS. Ajá. Entonces, el componente que se va a transferir es el componente A. Si se fijan, aquí solamente estoy hablando de A, nada más de A. ¿Qué le pasa al componente GS? Ah, bueno, pues el componente GS a la salida también tiene 40. Ajá. ¿Ya se fijaron? El componente inerte, teóricamente, porque obviamente esto no es posible, teóricamente no se separa. Ajá. Entonces se le llama inerte a GS o a LS, porque aquí por ejemplo LS vale 70 y aquí también vale 70, porque lo único que voy a transferir es mi componente A. Ajá. Mis componentes inertes, ajá, estos de acá quedan exactamente iguales. Si ustedes llegan a diseñar un proceso de absorción o de agotamiento, tienen que seleccionar bien las sustancias que van a ocupar, porque tienen que ser selectivas, ¿no? Por ejemplo, este líquido que yo alimento tiene que ser selectivo con A y no tiene que poder disolver a este de acá. Aunque por arrastre, pues siempre vamos a obtener cierta cantidad del otro, ¿no? Pero bueno, regresamos a esta parte de acá. Entonces, componente LS se llama inerte líquido. Componente GS se llama inerte gaseoso. Entonces, se llaman inerte líquido e inerte gaseoso porque estos se mantienen constantes y no cambian de fase. Ajá. Ahora, ¿el componente LS solamente es uno solo? No. El componente LS pueden ser 2, 3, 4, las sustancias que ustedes quieran, pero tienen que cumplir el requisito que no vayan a cambiar, en este caso, de fase en la separación. Ajá. Porque el único que va a cambiar de fase en la separación es el componente A. Al igual GS puede ser una mezcla, ¿no? CO2, nitrógeno, oxígeno, no sé, aire. ¿Sale? Bien. Entonces, en una columna quedamos
normalmente siempre se van a alimentar en contracorriente. Al menos todos los casos que nosotros vamos a estudiar van a ser en contracorriente. Ajá. Y tenemos dos puntos, la base y el domo, que ya hemos precisamente hablado de esto. Para cada punto vamos a tener una diferente concentración. De hecho, a lo largo de la torre tenemos diferentes concentraciones. Y eso lo vamos a ver ya que tengamos la línea de operación. Y por lo tanto, la cantidad de cada componente pues obviamente va a variar. Es algo pues muy sencillo de entender. Entonces el esquema tenemos precisamente las entradas y las salidas, ¿no? Este de acá, que es el mismo esquema que ya había manejado acá de este lado. Entonces repetimos aquí nada más. Inerte líquido, inerte líquido, inerte gas y mis componentes A. Si es una absorción, una parte del componente A se va hacia el líquido. Si es un agotamiento, una parte del componente A se va hacia la parte del gas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una concentración? Bueno, pues la concentración es la relación del componente A respecto a los inertes o respecto a toda la fase. Y vamos a entrar precisamente a los tipos de concentración que nosotros vamos a tener. Bien, fase gas. En la fase gas vamos a tener el componente A, que es el que está en azul, y el inerte, que es el que está en rojo, o no sé qué color sea, rojo yo creo, ¿sale? Fase líquida, tenemos LS, el que está en verde, y el componente A es el que está en azul. Ahora, yo puedo hablar de dos maneras distintas, ¿sale? Y debo de entender lo siguiente, ojo, vamos a suponer que en el texto me dicen, ¿sabes qué? Se alimentan 210 kilomol por hora de fase gas. Ok. Si me dice que es de fase gas, pues es todo. Ajá. Es decir, es todo este círculo. Ajá. Pero también me pueden decir, ¿sabes qué? Se alimentan 210 kilomol por hora de GS. Ok. Entonces, nada, me estoy refiriendo a este de acá. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la lectura. Y obviamente yo les voy a pasar, en este caso, problemas para que pues empiecen a familiarizar un poquito. Digo, el día de hoy es algo muy complicado de empezar, pero para que los vean, los vayan checando, ¿sale? En la fase líquida va a pasar lo mismo. Hay que leer bien, que no diga inerte, que diga fase líquida, que haya componente A. Bueno, ok. Ejemplo. Se requiere separar el 97% del benceno presente en una mezcla con aceite, utilizando aire puro con 177% de exceso, lo que equivale a 20.300 kilogramos por hora. La columna opera a 1.3 atmósferas y 50 grados Celsius. La mezcla líquida se alimenta con una concentración de 44% mol de benceno. Caray. Así es la redacción de un problema precisamente de absorción. ¿Sale? Entonces, ojo, vean bien esto de aquí. ¿Sale? Véanlo. Poquito, ¿no? Poco a poco. Y esto es más o menos lo que nosotros vamos a ir precisamente tratando de desenmarañar. Ajá. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es identificar qué tipo de operaciones. Ajá. Y eso ya lo pueden, en este caso, identificar. O espero que ya lo puedan identificar. Ok, ponga atención, ponga mucha atención. Dice, se requiere separar. Aquí está, palabra mágica. Quiero separar. Ok, ¿qué quiero separar? No me importa el 97% todavía. Quiero separar benceno. Ok, entonces yo en la diapositiva anterior les acabo de decir una cosa. Yo tengo tres componentes. Mi componente A es el compuesto que se quiere separar. Ajá. Ok, entonces este de acá, el que se quiere separar es el benceno. Y yo aquí voy a poner A es mi componente benceno, ¿no? Entonces, este de acá, el benceno, es mi componente A. Ok, ahí está. Entonces, este de acá es mi componente A. Luego, dice que el benceno está presente
en una mezcla con aceite. Ah, ok. Entonces tengo que pensar. El benceno está presente en el aceite. El aceite, hasta donde yo sé, ¿qué fase tiene? Ah, bueno, pues es un líquido. Ajá. Este de acá es un líquido. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Ah, ok. Entonces vuelvo a leer esto de acá. Yo quiero separar el 97% del benceno que está presente en el líquido. ¿Qué estoy limpiando? Ah, pues estoy limpiando un líquido. ¿Qué tipo de operaciones? Ah, en las operaciones en donde yo les doy servicios o en donde yo tengo que limpiar un líquido, se le llama agotamiento. Ajá. Ah, perfecto. Aunque ya agotamiento. ¿Y qué sé del agotamiento? Ah, pues yo sé del agotamiento que lo mayor se encuentra en el domo. Ah, ok. ¿Y eso me sirve ahorita para algo? Pues no. Pero para el futuro sí, ¿no? Ok. Repito una vez más. Benceno presenta una mezcla con aceite. Perfecto. Entonces yo aquí voy a poner, a ver, yo sé que mi líquido, y esto probablemente lo tenga escrito, pero lo estoy haciendo aquí en vivo para que lo veamos. Mi líquido tiene dos cosas. Tiene mi componente que quiero separar, que se llama componente A, y también tiene mi componente inerte. Ajá. En este caso mi componente inerte, ¿quién va a ser? Ah, bueno, pues mi componente inerte es el aceite. Ajá. Entonces el benceno y el aceite están mezclados para formar la fase líquida. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok, perfecto. Luego yo sé que en el agotamiento limpio un líquido. ¿Pero con quién lo limpio? Ah, pues lo limpio con un gas. Este gas que yo voy a limpiar, con el que yo voy a limpiar, va a ser el aire. Ajá. Pero este de acá se llama GS. Ajá. Porque obviamente el gas también va a ser igual a A. Es decir, está compuesto por A y está compuesto por el inerte, por GS. Solamente que aquí viene algo que es bien importante aprender. Dice que el aire es puro o puro aire, ¿no? Y como es puro aire, quiere decir que el aire no está contaminado. Es decir, no tiene benceno. Y entonces, como no tiene benceno, quiere decir que el aire es todo el sistema. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Ahora vamos a los gráficos. Miren, ya lo tengo escrito, ¿no? A, el benceno que quiero separar. LS es el aceite. Es el componente llamado inerte líquido. Porque obviamente cuando yo separe el benceno, el aceite se debe de quedar en su fase. GS, obviamente, es el aire. Este componente se llama inerte gaseoso. Ajá. Y es el fluido con quien yo voy a realizar la separación. Y este componente, como tal, es el que se encuentra en exceso. Como tal, no me importa todavía, porque apenas estamos chiquitos, estamos aprendiendo apenas. Entonces, bueno, aquí nada más les subrayo este pequeño detalle. ¿Sale? Vuelvo a repetir el sistema. A, benceno. LS, aceite. GS, aire. Ajá. Entonces, aquí está mi fase líquida. Mi fase líquida tiene aceite y tiene benceno. Y aquí está mi fase gas. Y este de acá tiene aire. Si se fijan, toda la fase gas es completamente aire. ¿Por qué no tiene la parte azul? Pues porque dice que el aire es puro. Ajá. Entonces, aquí están precisamente mis dos sustancias con las que yo voy a checar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya vienen las concentraciones, ya vienen gastos, pero todavía no llego a esa parte. Ok. No sé si tengan alguna pregunta. Ok, dice... Ok, Daniela. Yo tengo una duda. Si no especifica, ¿tomaremos el aceite como puro? No. Si no te dice nada de... como tal, o sea, por ejemplo aquí, si te fijas, aquí dice que tenemos benceno con aceite. Entonces, no me dice como tal al principio la concentración. Pero obviamente al decir que hay benceno y aceite, pues no puede ser puro. Si no me dice nada, tampoco puedo asumir nada del sistema. O sea, aquí, en lo que es absorción y agotamiento, quizás lo único que puedas asumir es si no te dan la presión en la atmósfera, ¿no? Y eso tampoco, como tal. Entonces, me tiene que decir
¿Es puro o no es puro? ¿No? Ahora, en mi sistema no puede haber dos cosas puras. ¿Por qué? Pues sino que separo. Entonces, eso es alguna cuestión que sí quiero especificar. Entonces aquí dice que el aire es puro y precisamente por eso hice esto de acá. Pero de este lado sí me tiene que decir que el benceno está presente en alguna otra cosa. Porque precisamente es el chiste. Porque si no, entonces, ¿para qué ocupo una absorción en agotamiento? ¿No? Acuérdense que el agotamiento es para limpiar un líquido. Bueno, no sé si haya alguna otra cuestión. Hasta aquí queda claro esto del puro. Si dice puro, pues la concentración es solamente inerte. Bien, sigo. Entonces, bueno, esto ya es la especificación. Tenemos este sistema, fase líquida. Entonces yo quiero quitarle al aceite esta parte de benceno. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues obviamente con la parte del aire. Ahora la cuestión es qué cantidad es la que yo quiero transferir. Y si me regreso un poquito, ahí me está diciendo, ¿no? Aquí me está diciendo que hay que separar el 97% del benceno presente. Entonces, quiere decir que de todo el benceno que tenemos en la fase líquida, jamás, obviamente jamás, voy a poder transferir todo, el 100%. Pero lo que yo sí puedo transferir es una parte. Entonces me dice que de todo el benceno que está aquí, quiero quitar el 97%. Y ese 97% pues se va de este lado. Entonces acá de este lado voy a tener que el aire sale contaminado de benceno. Y de este lado voy a tener que el líquido ya no va a tener tanto benceno como tal. Y eso es lo que yo quiero resolver al final del día. Ahora, y yo creo que voy a aprovechar aquí esta parte porque, bueno, dicen, híjole, y es que absorción y agotamiento es muy complicado porque hay muchos cálculos de por medio. Sí, son un chorro de cálculos, pero todas dependen del balance de materia y de las concentraciones. Pero más allá, yo quiero que ustedes traten de verlo físicamente. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que hacemos para el cálculo para una absorción y un agotamiento? Lo que yo hago a la hora de diseñar es qué tanto le tengo que abrir a las válvulas. Porque aquí, por ejemplo, ese es un ejemplo perfecto. A ti te van a decir, ¿no? Es más, si tú te dedicas a la limpieza o no sé, limpieza de esta parte, ¿no? De líquidos o no sé, tú tienes un proceso acá, te van a decir, ¿sabes qué? Tenemos cierto gasto, ¿no? L2. Y entonces tú lo tienes que limpiar todo, no tienes opción. Lo que tú tienes que ver es cuánto alimentas. ¿Cuánto de este gas es lo que vas a alimentar? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué tanto le van a abrir a mi válvula de este lado para que yo pueda limpiar cierta parte de benceno? Eso es lo que ustedes van a hacer, es lo que van a diseñar, ¿sale? Entonces, ojo, porque va a haber un equilibrio, porque por ejemplo, si yo alimento menos fase gas de la necesaria, no voy a quitar el 97%. Si yo alimento más fase gas de la que necesito, pues puede ser que mi torre salga más grande, y gaste más. Porque por ejemplo aquí es aire, y el aire pues es medio gratis. ¿Por qué medio gratis? Porque pues lo tengo que alimentar por medio de compresores y demás. Entonces si yo quiero un gasto muy grande, entonces voy a gastar más luz. Y es lo que tengo que checar precisamente. Entonces yo creo que se lo imaginen así. No solamente de, voy a hacer un problema. Y voy a hacer conversiones. Y voy a sacar coeficientes. Y voy a sacar flujos. Sino que ustedes lo pueden aterrizar a lo que realmente es. Entonces ustedes van a tener un gasto determinado de este de acá. Pero en la parte de la vida real tienen que diseñar un sistema, pues obviamente óptimo, que les permita, uno, que la torre no sea tan grande, pues que les salga, en este caso, costeable, ¿no? En este caso, pues que sea óptimo. Bueno, continuamos. Bien, ahora sí, llegamos a la parte de las concentraciones que hay en la fase gas. Tenemos aquí fracción mol, fracción masa, relación mol, relación masa, presión parcial, densidad molar parcial y densidad parcial. Ok,
Ojo, este de acá es la simbología, es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar. Y esta de acá son las unidades. Es bien importante que se vayan acostumbrando a utilizar precisamente las unidades. Ajá. Eso es bien importante. Porque sobre todo aquí, si tú no pones unidades, es bien fácil que repruebes. Porque las unidades creo que sí te las califican. Si mal no recuerdo. Ok. Para empezar, voy a empezar a checar la parte de fracción. Una fracción. ¿Qué es una fracción? Bueno, la fracción es la parte entre un todo. Es decir, lo que tenemos de A sobre toda la solución. ¿De acuerdo? Entonces, las unidades son kilomol de A sobre kilomol del gas. Y está representado por una Y, en este caso minúscula, y con un subíndice A. El subíndice A es porque obviamente lo que nosotros transferimos es el componente A. Entonces, todas las concentraciones las vamos a hacer en función del componente A. ¿De acuerdo? Kilomol de A, kilomol de gas. Luego, fracción masa. La fracción masa pues es exactamente lo mismo. Y en este caso minúscula. Y en este caso subíndice A. Y la diferencia pues es que estaba. Las unidades en el sistema internacional son kilogramos de A, kilogramos del gas. El día de mañana les voy a dejar un ejercicio de conversiones para que lo vayan haciendo. Ahorita nada más es algo bastante relativamente sencillo. Nada más es pura teoría. Pero ya mañana vamos a empezar con conversiones. Y ojo aquí. Aquí lo que les voy a recomendar es que, por ejemplo, ya se fijaron acá, nosotros tenemos también Y, pero son mayúsculas. Esta parte de aquí traten de hacer como curvado. Obviamente aquí curvo, ¿no? La Y tratan de hacer la curva. Esta de acá no me está saliendo porque no es tan fácil escribir aquí. Pero traten de que la Y minúscula sea una curva. Ajá. Porque muchos agarran y dicen, ah, pues mi Y mayúscula, y también la hacen así pero grande, ¿no? Y la Y minúscula así pero chiquita. Que sí se entendería prácticamente. Pero, bueno, yo no les califico, ¿verdad? Yo nada más les estoy ayudando aquí. La Y mayúscula tiene que ser así, como esta de acá. Y la Y minúscula, de preferencia, un poco como si fuera cursiva, ¿no? Bueno, más o menos cursiva, porque ni siquiera es cursiva. Pero bueno, ese es un pequeño consejo que yo les doy. Ahora, fracción mol, fracción masa. Kilomol de A, kilomol de gas, kilogramos de A, kilogramo de gas. ¿Solamente se pueden en kilomol y kilogramo? No. También pueden ser libra, ¿no? Ok, ojo con esto que voy a decir a continuación. Nosotros, tanto en fracción mol como fracción masa, también vamos a tener algo que se llama partes por millón. Ajá. Las partes por millón pueden ser partes por millón en masa o puede ser las partes por millón en mol. ¿De acuerdo? Esto yo creo que lo voy a editar así como tal. Lo vamos a ponerle aquí. Ajá. Entonces, para tener parte por millón, basta con, en este caso, multiplicar la YA. Ajá. Falta con multiplicar la parte de la fracción por un millón, ¿no? Es decir, 10 a la 6. Entonces, si yo multiplico la fracción mol o la fracción masa, yo voy a obtener partes por millón. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos. Entonces, si vean partes por millón en masa, multiplicamos la fracción por 10 a la 6. Perdón, si vean partes por millón en masa o partes por millón en mol y ustedes quieren obtener la fracción mol, pues tienen que dividir. Ajá. Ahora, algo que yo quiero checar aquí con la parte de fracción mol es que, espero que no se les olvide, para un gas también existe, por ejemplo, la fracción volumen. La fracción volumen en un gas es exactamente igual a la fracción mol. ¿Sale? Entonces, fracción mol, fracción volumen, partes por millón en mol, partes por millón en volumen, es igual a la fracción mol. Exactamente lo mismo. Entonces, partes por millón es la fracción por 10 a la 6. Ajá. Fracción masa por 10 a la 6 son partes por millón. También tengo otra cosa que se llama porcentaje. Ajá. Y el porcentaje es exactamente lo mismo. Nada más que es como si fuera partes por ciento. Ajá. Hay que multiplicar, en este caso, la fracción mol y la fracción masa por 100. Entonces, si algún día en un problema les piden, ¿sabes qué? Calcúlame el porcentaje del componente A en tal lugar. Ah, ok. Entonces, hay que sacar primero la fracción mol. Si les piden porcentaje, por 100.
Les piden en masa, pues fracción masa y por 100. Si les piden partes por millón, multiplicamos la fracción mol por 1.000.000. Y prácticamente es exactamente lo mismo. Entonces, fracción mol, fracción masa, ahí está. Fracción volumen del gas es igual a la fracción mol. ¿Sale? Ok. Bien, ahora, unidades de fracción mol, kilomol de A sobre kilomol del gas. Unidades de la fracción masa, kilogramos de A sobre kilogramos del gas. ¿Sale y vale? Bien. Ahora, relación mol y relación masa. La relación mol viene dada, en este caso, por la Y mayúscula subíndice A. Y para masa, lo mismo pero testado. Y aquí es donde tenemos que checar las unidades. Las benditas unidades siempre, pero sobre todo aquí, en la parte de lo que es absorción y agotamiento, no es lo mismo que te den, por ejemplo, 0.7 kilomol de A por kilomol de gas, ¿no? Que te digan 0.7 kilomol de A, kilomol de Gs. Bien, vean las unidades. Obviamente en la parte del numerador siempre vamos a tener kilomol de A, kilogramo de A, kilogramo de A. Pero la diferencia, respecto a una fracción y respecto a una relación, es que en el denominador de una relación tenemos kilomol de inerte. Y en el denominador de una fracción tenemos un todo. Esto me va a llevar a lo siguiente, a que una fracción vaya de 0 hasta 1. Y una relación, pues una relación puede ir desde 0 hasta infinito. Y esto lo veremos el día de mañana, ¿no? Para precisamente sustentar esto de acá. Pero bueno, eso es una pequeña introducción. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿no? Voy a regresar al ejemplo de acá, por ejemplo. El ejemplo de acá estaba aquí escrito. Dice, tengo la mezcla líquida, se alimenta con una concentración de 44% mol. Ok. 44% mol de benceno. Obviamente, pues tiene que ser respecto al componente que yo quiero separar. Bueno, aquí dice mezcla líquida. Pero imaginemos que dice gas, ¿no? Para que quede. Ok, como es porcentaje mol, entonces es una fracción. Y es una fracción mol. Ya por 100. Ya por 100 es igual a 44. Aunque casi nadie nunca dice esto. Más bien lo que decimos nosotros es Ya vale 0.44. Algo por el estilo. Ok, porcentaje es igual a una fracción mol. Entonces no vayan a cometer el error de decir, por ejemplo, acá, porcentaje mol. Me acuerdo que me dijo que era relación. No es cierto, yo nunca lo dije. En ningún momento lo estoy diciendo, ¿no? 0.44. Porque una relación es una parte de A, pero no entre el todo, sino entre el inerte. ¿Sale? El día de mañana vamos a empezar con conversiones, para que no se la pierdan, ¿sale? Y les voy a dejar, obviamente, ejercicios. Luego, tenemos presión parcial. Y la presión parcial de acá pues, es una P mayúscula medio inclinada, con una A. Y una presión parcial, pues obviamente, esta se debe definir como la presión total por la fracción mol del sistema. ¿Sale? Y luego tenemos las densidades molares y la densidad de este lado. Bueno, esto de acá ya no lo voy a explicar porque me voy a tardar otra media hora explicando esta parte de acá, pero les voy a dar un pequeño spoiler, nada más para que ustedes lo vayan checando. Ok, ojo, densidad molar parcial. No se les olvide esto que estoy poniendo aquí, densidad molar parcial. ¿A qué me suena? Bueno, densidad, primero que nada, pues masa sobre volumen. Pero si es molar, mol sobre volumen. Y aquí están las unidades, ¿no? Densidad molar, mol sobre volumen. Densidad parcial, masa sobre volumen. Bien. ¿Pero por qué parcial? Sí, parcial porque solamente le corresponde a uno de los componentes, que es el componente A. ¿Sale? Ahora, cualquiera de los dos lo pueden poner. Ahí sí es en cuestión de lo que les diga su profesor, ¿no? Profesora. Pero cualquiera de las dos nomenclaturas está bien, sea G o Rho AG o Rho AG testado. ¿Sale? Ahora, lo importante aquí es una situación bien interesante. Densidad molar parcial son kilomol de A metro cúbico.
Entonces, yo les dije hace ratito, y para que no se los olvide para mañana, aún así mañana se les voy a volver a preguntar, quedamos que siempre que hubiera volumen, siempre tendría que pensar en algo. ¿En qué fase estamos? Estamos en la fase gas. Entonces, esta densidad molar parcial tiene volumen por acá. Cuando yo tengo volumen de un gas, ¿cómo lo voy a transformar? Pues usando PBNRT. Aquí tenemos volumen del gas. ¿Cómo lo voy a transformar? Pues con PBNRT. Ok. Entonces, por ejemplo, esto voy a adelantar acá 2 diapositivas. Nada más para que se acuerden ustedes de esto que les acabo de decir. Mira, CAG tiene que ver con PBNRT. Perfecto. Entonces no me estaba mintiendo. Entonces, siempre que ustedes vean volumen en alguna parte, ya sea en concentraciones, va a ser con PBNRT. El líquido es exactamente lo mismo. Fracción mol, fracción masa. Relación mol, relación masa. Mañana hablaremos como tal ya un poquito mejor. Y vamos a leer un poquito de unos problemas para que ustedes puedan reconocer cuál es cuál. Y después para que los podamos convertir. De hecho, mañana vamos a hacer puras conversiones prácticamente, para que quede bien entendido. Pasado mañana veremos la parte de los balances, espero. Bien, entonces, ojo con esto. Nada más quiero irme a la parte de densidades, ya como último. Para el líquido también tenemos densidad molar parcial y densidad parcial. Y también aparecen los metros cúbicos. Pero quedamos que siempre que aparezca volumen en un líquido, nosotros lo íbamos a relacionar ¿con quién? Con la densidad. Entonces, cuando yo voy a hacer mis conversiones, a ver dónde están. Cuando yo voy a hacer mis conversiones, por ejemplo, de densidad molar parcial o densidad parcial, va a aparecer la densidad. Entonces, esto nos va a seguir por el resto de los siglos. Siempre que veamos volumen del gas, PBNRT. Siempre que veamos, en este caso, volumen del líquido, densidad. Por eso les comentaba. Es importante que nosotros nos aprendamos toda esta parte y de cómo relacionarlo de manera natural. El día de mañana, de todas formas, voy a darle énfasis en la parte de concentraciones. Y como en este caso, pues nada más quiero darles 2 horas para que, en este caso, pues se vayan acostumbrando de poco a poco. Porque es un chorro de información. Hay información que no tienen ni idea. Entonces, lo importante es que vayamos poco a poco y ya yendo hacia lo demás. Bueno, entonces hasta aquí terminaríamos la clase de hoy. Espérenme tantito. Voy a dejar de grabar en este momento.